Nosotros pertenecemos al Instituto Tecnológico Superior de Jalapa, somos alumnos de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Estamos tomando la materia de corriente de circuitos alternas con el profesor Hugo Cruz. Mi equipo de trabajo es Rafael Teba Rodríguez y su servidor Rafael Morales Toski. A continuación les hablaremos sobre 3 preguntas en la cual englobamos los temas de el resultado de un inductor, capacitor y resistor, aplicándoles voltaje o una corriente senoidal. Los dejo con mi compañero Teba Rodríguez. ¿Qué tal, compañeros? Yo les contestaré las preguntas que se plantearon sobre la respuesta de un resistor, un inductor y un capacitor cuando se le aplica un voltaje o una corriente senoidal. Bueno, les comenzaré hablando sobre el resistor. El comportamiento de una resistencia para las frecuencias y corrientes ordinarias es la de un elemento disipador que convierte la energía eléctrica en calor. Es independiente de la dirección del flujo de la corriente e independiente de la frecuencia. De modo que decimos que la impedancia a la corriente alterna de una resistencia es la misma que su resistencia a la corriente continua. Sin embargo, en el caso de la corriente alterna se están usando los valores RMS y los valores efectivos para la corriente y el voltaje. La resistencia, para todos los propósitos prácticos, no se ven afectadas por la frecuencia del voltaje o corriente senoidal que se le haya aplicado. Para esta región de frecuencia, el resistor R se puede tomar como una constante y se le puede aplicar la ley de Ohm, pudiendo calcular el voltaje como el voltaje máximo por el seno de Wt. Y para calcular la corriente sabemos que es el voltaje sobre la resistencia. Sustituyendo el voltaje, tenemos la siguiente fórmula. La corriente va a ser igual al voltaje máximo por el seno de Wt sobre la resistencia. Y la corriente máxima va a ser igual al voltaje máximo sobre la resistencia. En la figura 9.5, en la curva de B, E, I minúsculas, se revela que en un elemento puramente resistivo el voltaje y corriente que pasa a través del elemento están en fase, con sus valores picos relacionados por la ley de Ohm. Bueno, esto sería todo sobre el resistor. Ahora les hablaré sobre el inductor. En la figura 9.6, el voltaje del elemento dentro del rectángulo sombreado se opone a la fuente E y así se le reduce la magnitud de la corriente I. La posición del elemento al flujo de la carga o corriente I determina la magnitud del voltaje que pasa a través del elemento. Para un elemento resistivo vimos que la posición es su resistencia y que el voltaje del elemento va a ser igual a la corriente por la resistencia, determinando el voltaje del elemento así como la corriente. El voltaje a través de un inductor está directamente relacionado con la velocidad del cambio de la corriente a través de la bobina. Por consiguiente, cuando más alta es la corriente, mayor es la velocidad del cambio de la corriente a través de la bobina y mayor es la magnitud del voltaje. El voltaje inductivo está relacionado directamente con la frecuencia o más específicamente con la velocidad angular de la corriente senoidal que fluye a través de la bobina y la inductancia de la bobina. La posición establecida por un inductor en una red de corriente alterna senoidal ahora puede determinarse con la ecuación efecto es igual a causa entre oposición. Sustituyendo los valores, tenemos que la oposición va a ser al voltaje máximo entre la corriente máxima. O esto también puede expresarse como WL. Esto sería todo sobre el inductor. Por último les hablaré sobre el capacitor. Bueno,
En las redes capacitivas, el voltaje a través del capacitor está limitado por la velocidad a la cual se deposita la carga en o es liberada por las placas del capacitor durante las fases de carga y descarga, respectivamente. En otras palabras, hay oposición al cambio instantáneo del voltaje a través de un capacitor porque hay un elemento de tiempo requerido para que se deposite la carga en o que la carga sea liberada por las placas de un capacitor y el voltaje va a ser igual a Q sobre la capacitancia. Como la capacitancia es una medida de la velocidad a la cual un capacitor almacenará carga en sus placas, para un cambio particular del voltaje que pasa a través del capacitor, a mayor valor de capacitancia, mayor la corriente capacitiva resultante. Además, la ecuación fundamental que relaciona el voltaje que pasa por un capacitor con la corriente de un capacitor es la siguiente. La corriente es igual a capacitancia por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto indica que para una capacitancia particular, a mayor velocidad de cambio de voltaje que pasa a través del capacitor, mayor es la corriente capacitiva. Bueno, eso sería todo. Espero y este video les sea de gran ayuda y conteste sus dudas. Compañeros, espero les haya gustado nuestro video.